lectores y lectoras y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un nuevo Conociendo a, y esta vez he decidido traeros a Leigh Bardugo, que la verdad este vídeo será muy rápido porque todos los libros que tiene son como trilogías y bilogías, así que solo podré decir el primero de ellos para no haceros spoiler, así que durará muy poquito el vídeo, pero yo creo que será necesario para vosotros porque de verdad yo conocía a Leigh Bardugo porque leí hace 3 años 6 de Cuervos, pero me lo leí, me gustó, pero poco más y lo dejé abandonado, y luego por las redes sociales veía que tenía muchísimo boom, que decían que era una de las mejores escritoras de fantasía del momento. Entonces empecé a pensar y decir, ¿por qué no vuelvo a leerme 6 de Cuervos o en sí todo el Grisaverso? Entonces me hice con todos los libros del Grisaverso y me puse a leer estas maravillas de historia. Yo puedo decir que de fantasía son de mis favoritas, me parece que está muy bien montado el mundo, todo en sí, porque todos los libros tratan sobre la misma sociedad, aunque sean diferentes ciudades o países, están todos ambientados en la misma, así que me parece que la autora ha hecho un trabajo impresionante para conseguir sacar tantos libros y que sean en el mismo sitio y siempre con la esencia de cada una de las ciudades. Así que en este vídeo os voy a contar cómo tendríais que leer el Grisaverso y cuáles son los otros libros que también tiene la autora y que no son de este. Para leer el Grisaverso puedes leerlos de forma independiente porque se entienden perfectamente, pero lo que pasa es que como que desvela partes de la trama de los anteriores trilogías. En plan, el primero que tendrías que leerte sería la trilogía de las Grisas, que son Sombra y Hueso, Asedio y Tormenta, y Ruina y Ascenso. Estos serían los primeros que te tendrías que leer para saber en sí cómo funciona el mundo de las Grisas, porque luego en estos libros aparece muchísimo y no te lo explica tanto, entonces puedes estar un poco perdida en plan qué poderes tiene cada uno, cómo se hacen los Grisa, de dónde salen, cómo se educan y todo eso. Entonces, para leerlo y entenderlo mejor, yo os animo a leeros primero la trilogía de las Grisa, que personalmente para mí es mi favorita de todos los libros porque creo que está súper bien hecha y tiene una trama impresionante. De estos libros no os puedo hablar, pero os voy a hablar de Sombra y Hueso para que os hagáis una idea de qué va esta historia. Aquí encontramos la historia de Alina, que ella es la protagonista de esta novela. Entonces ella desde muy pequeña perdió a sus padres y está como en una especie de un internado, no, sino en una casa donde los cuidan y poco más. Entonces ahí conoce a Mal, que es su mejor amigo desde la infancia. Entonces desde bien pequeños ellos siempre están juntos y cuando crecen siguen queriendo estar juntos, en plan que tienen un vínculo súper inquebrantable que es imposible de separar. Entonces cuando se hacen mayores, Mal se convierte en uno de los rastreadores más importantes de todo Ravka, y luego Alina se convierte en una cartógrafa que lo único que hace es pues dibujar los mapas de las cosas que va viendo por el mundo y por todas las partes donde va ella y toda la gente que trabaja en el mismo sitio. Entonces un día le dicen a Alina y a Mal que tienen que atravesar la sombra. ¿La sombra qué es? Es una especie de brecha donde encuentras a monstruos que básicamente te matan. Esa sombra apareció ahí hace bastante tiempo y no saben cómo cerrarla para que puedan volver a pasar sin más la gente, en plan para comerciar y todo eso, porque todos los que entran pues no salen porque los monstruos de ahí dentro los matan, de todo un poquito. Entonces cuando les toca adentrarse en esta sombra, como todos y como siempre los monstruos les atacan, entonces aparece el poder de Alina, que no voy a decir porque si no sería un poco, bueno, tampoco spoiler porque es desde el principio, pero mejor que lo descubráis por vosotros mismos. Entonces gracias a ese momento en la sombra los demás se dan cuenta de que Alina es una grisa y no una mortal como decía ser, aunque ella tampoco sabía lo que era. Entonces desde ese momento la obligan a ir ante el oscuro, que es el que domina el segundo ejército, que es básicamente el que educa y el que tiene a todos los grisas. Entonces le dice que tienen que ir a por él. Y a partir de ese momento Alina está con el oscuro y la llevará al pequeño palacio, no sé si era el pequeño palacio o al gran palacio, para educarla y que aprenda cómo tienen que ser las cosas. Pero allí Alina se dará cuenta de que los Grisa y el segundo ejército no es tan bonito como todo el mundo lo pintaba, sino que hay muchísimas cosas en contra de ellos, las cosas no se están haciendo bien, el oscuro no es tan bueno como... Bueno, el oscuro no es que sea bueno como dice ser, sino que tiene una trayectoria entre
lo quiere todo el mundo y lo odia todo el mundo, así un poco ni no saben ni para tirar para un lado o para el otro, así que ella se irá dando cuenta de cómo es verdaderamente lo oscuro, de cómo verdaderamente es el mundo grisa por dentro e intentará cambiar las cosas desde dentro. A mí me gustó muchísimo la historia, me parece una maravilla que está súper bien narrada, súper bien estructurada y que te deja con las ganas de leer el siguiente todo el rato. Cuando acabas el primero quieres el segundo el tercero, y incluso cuando terminas el tercero necesitas más de esta trilogía, pero igualmente os la recomiendo porque es una auténtica maravilla y el mundo de las grisas son una pasada, así que os animo a leerlo. La siguiente biología es la de 6 de cuervos, que se compone de 6 de cuervos y reino de ladrones, y aquí nos encontramos con un grupo de 6 ladrones asesinos, lo peorcito del Club Cuervo. Voy a hablaros de 6 de cuervos porque es la primera parte y este no, porque no os voy a hacer spoiler, pero igualmente os aclararéis perfectamente de qué va esta historia si os digo la sinopsis de este. Aquí nos encontramos con Kaz, que es el protagonista de esta historia, que él regenta el Club Cuervo. Está acostumbrado a luchar, a matar, a asesinar, robar, todo lo malo, porque son como lo peor del barril de Ketterdam, que es donde viven todos los protagonistas de aquí. Entonces él pues va con las apuestas, los casinos, robos, todo eso es su medio de vivir. Entonces un día le ofrecen una importante suma de dinero para que consiga adentrarse en la corte de hielo y consiga el secreto de la Jurda Parem. ¿Qué es la Jurda Parem? Es una droga que le dan a los Grisa para convertirlos básicamente como en zombies. Así que eso no puede estar siguiendo, no se puede seguir produciendo porque si no acabaría con todos los Grisa, porque lo convertirían en puras máquinas que acaban muriendo. Entonces le encomiendan ir allí que es donde tienen el secreto y robarlo y dárselo al que lo ha pedido. Entonces Kaz necesitará la ayuda de más gente, más precisamente de 5 personas más, que le acompañarán en la búsqueda de la Jurda Parem. Es una misión suicida porque todo el mundo que entra en la corte de hielo no sale, es como una prisión enorme que está súper bien construida para que nadie entre ni salga sin permiso, pero Kaz es un maestro del engaño, es súper ingenioso y tiene unos planes impresionantes para engañar y conseguir lo que quiere, así que Kaz y los demás conseguirán entrar en la corte de hielo. Y ya, pues ya si continuáis leyendo os animo a leer este libro, ya veréis lo que pasa ahí dentro porque es una auténtica maravilla, como la autora ha hecho el personaje de Kaz, como todo gira en torno a la trama de la Jurda Parem, pero es todo que no te ves venir absolutamente nada, está súper bien pensado, que cuando lo lees dices, ¿cómo ha podido ser esto? Estaba en mi cara y no me estaba dando cuenta, así que os animo muchísimo a leer también la biología de 6 de cuervos porque es una pasada. El siguiente libro ahora mismo solo es uno, pero creo que va a ser una biología, es el de El Rey Marcado y personalmente a mí me gusta muchísimo porque Nikolai, que es el protagonista de este libro, es mi personaje favorito de la vida, así que un libro solo escrito para él me iba a gustar muchísimo. Aquí nos encontramos a Nikolai, él a raíz de la guerra que ha acontecido en Ravka tiene como una especie de, maldición, una consecuencia que ocurrió en la guerra. Entonces a partir de esa consecuencia pues como que ha pasado el tiempo y cada vez es muchísimo peor. Entonces tienen que encontrar un remedio para expulsar esa maldición o acabar con ella. Entonces eso es lo que se centra en la vida de Nikolai, aparte de que tiene que hacer resurgir el reino un poco y será bastante complicado porque está todo en ruinas después de la guerra. Y por otra parte también hay dos protagonistas más, que está Genia, que es la que manda de los Grisas en este momento, y básicamente la historia de Genia será que va a acompañar a Nikolai en todo momento para acabar con la maldición, para que no haga absolutamente nada malo, ni pase absolutamente nada porque él tenga esa maldición. Entonces es como su segunda mano. Y luego está Nina, que ella está en otro lugar porque la han mandado como corresponsal
Nikolai a otro país para que capture, sino que libere a los grisas que hay ahí encerrados y los lleve hasta el país de Nikolai para que puedan ser educados o que puedan vivir una vida completamente libre sin que sean encerrados o torturados por ser grisas. Y básicamente este libro va de eso. Es un libro bastante complicado de explicar porque personalmente me parece que es la continuación de la trilogía grisa. Aunque no sea la continuación, lo puedes leer de forma independiente y te enteras perfectamente de todo. Yo lo disfruté muchísimo más porque lo hice todos en orden, entonces conoces a todos los protagonistas, sabes quiénes son, porque aunque tú estés leyendo este libro aparecen de Sombra y Hueso o aparecen de Seis de Cuervos, entonces como que se van mezclando las historias y leyéndolas en orden es muchísimo mejor que desordenadas porque si no, no te enteras, bueno, te enteras de las cosas pero lo disfrutas muchísimo más y los pequeños detalles son los que marcan la diferencia y leyéndolos todos seguidos como os los acabo de decir, los disfrutaréis muchísimo más. El siguiente libro yo no lo tengo, pero es El lenguaje de las espinas, relatos nocturnos y magia oscura del Grisaverso. Por lo que sé, son relatos que te cuentan muchísimo más acerca de toda la sociedad que se creó en el Grisaverso, que son los libros que os he dicho anteriormente, y como que te van explicando muchísimas más cosas que no se habían explicado en los anteriores libros, y creo que también hay relatos acerca de algunos personajes que aparecían en los libros. Entonces, aunque no lo tenga, sí que tengo bastantes ganas de conseguirlo y de leerlo porque todo lo que sea conocer más sobre el Grisaverso y el mundo que ha creado Leigh Bardugo será interesante. Encima he visto que hay algunas ilustraciones que son una auténtica maravilla, el libro es precioso, por dentro están las ilustraciones que hacen que la historia sea muchísimo más bonita y te guste muchísimo más, así que tengo muchas ganas de hacerme con el libro de relatos, que puede parecer que no sea nada, que sea un simple libro, pero yo creo que será para culminar perfectamente el Grisaverso, porque de verdad tenéis que darle una oportunidad, porque por Instagram ya fui muy pesada con el Grisaverso, estaba todo el rato diciéndoos que lo leyerais, pero es que es verdad, es una pasada, está muy bien creado el mundo, la magia, la fantasía, y si os gusta este género, de verdad tenéis que leer toda la saga, o por lo menos una trilogía o la biología, porque os encantará y querréis leer muchísimo más. Y el otro libro lo sacó hace poco, solo está en inglés y se llama Nin House. Yo no tengo ni idea de qué va porque estaba la sinopsis en inglés, así que yo no sé mucho inglés, pero he encontrado un blog que ha traducido la sinopsis y os lo voy a leer para saber de qué va, porque de verdad ni idea, ni sé si va a salir en España o qué, pero si os interesa leer este libro de Leigh Bardugo también en inglés, os digo de qué va y ya os aclaráis. Si entendéis inglés, lo leéis porque todo lo de Leigh Bardugo es impresionante. La sinopsis dice así: Galaxy Alex Stern es la miembro más antipática de la clase Frisman de Yale. Criada en Los Ángeles por una madre hippie, Alex dejó el colegio temprano y se metió en un mundo de novios, traficantes de droga, trabajo sin salida y cosas mucho peores. Para cuando tiene 20, de hecho es la única sobreviviente de un horrible asesinato múltiple sin resolver. Hay quienes dicen que tiró su vida a la basura, pero en la cama del hospital a Alex le ofrecen una segunda oportunidad: ir a una de las universidades de élite con una beca completa. ¿Cuál es la trampa y por qué ella? Aún en busca de respuestas para ella misma, Alex llega a Hugh Haven con la tarea de sus benefactores misteriosos de monitorear las actividades de las sociedades secretas de Yale. Estas 8 tumbas sin ventanas son reconocidas por alojar a los futuros ricos y poderosos, desde políticos de alto rango a Wall Street, a los jugadores más grandes de Hollywood. Pero sus actividades ocultistas resultan ser más siniestras y más extraordinarias de lo que cualquier imaginación paranoica podría concebir. La verdad no sabía de qué iba, acabo de descubrir la sinopsis con vosotros, así que parece un poco así de espías y en plan de hackers y todo eso, así que no sé si sería el libro que me gustaría más o menos de ella, probablemente el que menos, no sé si saldrá en español o qué, no sé si le daré una oportunidad si acaba saliendo en español, pero igualmente os lo quería decir por si os interesaba, así que ya sabéis, otro libro de ella. Y básicamente esos son los libros de Leigh Bardugo, no tiene más. Sé que son pocos, pero es que es el Grisaverso en sí, no os he podido decir las continuaciones de los libros para no haceros spoiler, así que básicamente espero que os animéis a leer algunos de los libros de Leigh Bardugo y que os haya gustado muchísimo el vídeo, así que me despido, hasta el siguiente, adiós.